Bueno, MRU. El MRU es un tipo de movimiento, seguramente él se los haya mencionado, vos vas a tener como dos partes de la física que van a estudiar el movimiento, y una es la cinemática y otra es la dinámica. La cinemática es la que va a estudiar el movimiento, pero no le va a interesar cómo se produce ese movimiento, o sea, va a estudiar el movimiento sin importar las causas. A diferencia del MRV, el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, la característica que tiene es que tiene velocidad constante. ¿Qué significa que algo sea constante? No cambia, ¿sí? No cambia con el tiempo. Entonces, la velocidad en este caso no varía, o sea, siempre la misma. A vos te dice, decime cuánto espacio recorrió un auto con una velocidad de 10 kilómetros por hora durante media hora. Bueno, la velocidad vos no te cambia y va a ser siempre la misma, por ende es un MRU. Dentro del MRU vos vas a tener las fórmulas, o se le llaman también leyes o ecuaciones del MRU. La primera que tenés es la de posición. Es esta. Tenés que acordarte que nosotros siempre que estemos hablando de, por ejemplo, de X, nosotros estamos hablando de posición. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te leo esto, voy a leer posición final igual a posición inicial más la velocidad del tiempo. ¿Estás ahí chusmeando la carpeta? Sí, sí. Em, Decime esto, mira, ¿cómo te escribe él lo inicial? ¿Con cero o con I latina? Con I, Ah, Xcitos, bueno, más dale, velocidad inicial también ahí de está, ahí. listo. Y vos ves que yo te pongo cero, porque yo estoy como muy acostumbrada a usar el cero, qué cosa decime, así te lo escribo igual que que lo tenés en la carpeta y no te confunde. Claro. Bueno, esta es la ecuación de posición. Ahí vos tenés que, como te decía, acordarte siempre que cuando estemos hablando de X es posición. Después cuando vos estés hablando de B va a ser velocidad. Cuando estés hablando de T, bueno, estás hablando de tiempo. Sí. Todo lo que lleve F va a ser final. Todo lo que lleve la I latina va a ser lo inicial. ¿Bien? Bueno. Pero nosotros no vamos a tener que averiguar solamente una posición, sino, por ejemplo, una velocidad. Y ahí vas a tener la velocidad es igual a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo. Yo no sé si por ahí acá cuando él te habla de tiempo, te pone tiempo final menos tiempo inicial. Cuando yo te pongo tiempo, digamos, es el tiempo. Si a vos te dice, tardó 10 segundos, directamente le pones los 10 segundos. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a ver igual en ejercicios. ¿Y qué más? Bueno, ninguna ecuación más, tiene estas dos solas. Pregunta, ¿les dio gráficos? ¿Bien? Los gráficos de Eh, trayectoria, de velocidad. mm, sí, inicio y final. O sea, es un dibujo que es eh, cuando arrancas y cuando terminas, tipo, de distancia. Bien, por ejemplo, ¿y esto? Por ejemplo, a ver si lo tenés, suponete un gráfico. Me va a salir horrible, pero vamos a entenderlo. Suponete, Sí, es ahí está, donde vos marcás la posición inicial y la posición final. posición final. Bien. Bueno, para el MRU, el gráfico de posición siempre va a ser una recta y puede ser ascendente o descendente, digamos. Por ejemplo,
puede ser que tu gráfico de posición en función del tiempo se represente así. Ya te digo, tené paciencia para los gráficos porque van a salir medio feos. Pero bueno, de este lado entonces vos vas a indicar tu posición y de este lado el tiempo. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, si vos sabés que un auto de una posición 0 y de un tiempo 0, va a salir desde acá. Y por ejemplo, yo te digo, bueno, ese auto tardó 2 horas en hacer un recorrido de 3 kilómetros. Entonces, si vos te pones a pensar, unís esa recta y esa es la trayectoria. ¿Sí? Entonces, este es el gráfico de posición en función del tiempo. La trayectoria es una recta. Bien. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, gráfico de velocidad. ¿Y qué pasa en ese caso? En el gráfico de velocidad va a ser, digamos, bastante sencillo de resolver, porque vos ahí tenés la característica del MRU, que habíamos dicho que era puntual. ¿Sí? O sea, puntualmente es constante la velocidad. Entonces, vos no te va a cambiar. Dicen que va a 10 kilómetros por hora, bueno, el recorrido va a seguir teniendo esa velocidad. Entonces, la representación es así. Es una línea que es recta y paralela al eje del tiempo. Entonces, por ejemplo, si fuese una velocidad de 10, se representa así. ¿Qué pasa el tiempo? Y la velocidad no cambia. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Bueno. Función del tiempo. En función del tiempo significa cómo va cambiando esa velocidad o esa trayectoria, ¿sí? A medida que pasa el tiempo. La velocidad es paralela. Bueno, esto es como la parte teórica. Ahora, suponiendo que tengo que resolver un ejercicio, vamos a poner. Bueno, ponete que te da un ejercicio como este. Te dice, ¿cuál es la velocidad de un auto que durante 2 horas y media recorrió 700 kilómetros? Bien, siempre que hagas un ejercicio de física, vos lo que te va a interesar es primero darte cuenta qué es lo que tenés que averiguar y después tenés que tratar de reconocer los datos que da el ejercicio. Sí. Bueno, ¿qué es lo que te está pidiendo acá que averigües, por ejemplo? La velocidad. Perfecto. Entonces, nuestra incógnita es la velocidad. Y los datos que sabemos, El tiempo y la distancia. bien. Entonces, en el tiempo vos sabés que son 2 horas y media. Y en la posición final, o sea, el punto final al que llega, son 700 kilómetros. ¿Sí? Esa es la distancia que recorrió. Bueno, si vamos a las fórmulas de acá, ¿cómo lo resolverías? ¿Cómo calcularías la velocidad que te piden? Eh, eh, ¿Cómo empezaba el...? Dice cuál es la velocidad y te da 2 datos. Lo que queda tranquilo que yo no estoy evaluando nada, ¿eh? O sea, pensémoslo Sí, juntos. Mira, sí.
Pero, o sea, ahí, ¿cómo era? ¿Cuál es la Vuelvo, mirá. velocidad? Volví. Sí, Sí, es. ¿Cuál es la velocidad? O sea que es constante la velocidad. exactamente. Es una velocidad que es Ok. constante, Mm. entonces sabemos que es un MRU, y entonces, si nos pide velocidad, nos conviene tal vez usar esta segunda ecuación, Sí, la de va. velocidad. Entonces, yo ya sé que la fórmula que voy a usar es esta. Posición final menos la posición inicial sobre el tiempo. Bueno, ahora, lo primero que tenemos que ver es cómo tenemos los datos. Siempre tenemos que tratar de que las unidades estén ordenadas y que sean correctas. ¿A qué me refiero? Vos podés calcular kilómetros por hora. También podrías calcular centímetro por segundo o kilómetro por segundo, Metro. pero como lo común en estos casos es usar la velocidad de kilómetros por hora o la de metros por segundo. Sí. Nosotros acá, ¿qué te parece que vamos a poder usar? Nos conviene usar. Eh, Fíjate las unidades que tienen los datos del ejercicio. mm, Creo que kilómetro por hora. Bien, perfecto. Entonces, yo pongo que la velocidad es igual a 700 kilómetros, que es lo que recorrió, ¿sí? Fíjate que la posición final nosotros dijimos que era 700 kilómetros. Si nosotros no tenemos ningún dato de una posición inicial distinta de 0, le podemos poner 0. Sí. Bien. Ahora, abajo. ¿Cómo voy a expresar esas 2 horas y media? O sea, ¿cómo lo Eh, escribo? mm, mm, Yo tengo que no poner esa. sería Decime, dale. en segundos, ¿no sería? Si yo lo pongo en segundos, tengo que pasar esas 2 horas y media a segundos. Pero nosotros dijimos antes que íbamos a calcularlo en kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, tenemos los kilómetros arriba. Y abajo deberíamos poner las horas. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cómo escribimos esas horas? Y son 2 horas y media. Vos tenés 2 horas más media hora. ¿Sí? Porque son 2 horas y media. ¿Cómo Ah, o expresas sea esa que, media hora? ¿cómo se llama esto? Eh, con fracción. ¿Un medio, por ejemplo? Bueno, un medio es, por ejemplo, podría decir un medio de hora, que es media hora. También si resolvés esa fracción de un medio, vas a ver que te da 0,5. Entonces, 2 horas y media es lo mismo que escribir 2,5 horas. Sí. Bien, entonces tenemos acá 700 dividido 2,5 horas. Y eso ya nos va a dar la velocidad. 1400. Entonces, por ejemplo, vos podés decir que esto es 1400 kilómetros la velocidad por hora. Listo. Porque a vos Pero lo no único se que te... divide. ¿Cómo? Sí, no lo dividí. Ah, no, no, ¿sabés qué? Hice mal la cuenta porque apreté 0,5. Pará, me va a dar. Tenés razón. Hice 700 dividido 0,5 pesos menos.
Perdón. Ahí está. Me dio 280. Ahora sí. 280 kilómetros por hora. Ah, ya me parecía, ya me parecía. Sí, ya era muy alto. No, no, está bien, estuviste bien. Gracias por el aviso. Sí, se ve que había dejado, viste, te escribí 0,5 en la calculadora y lo dejé y ya está. Ahí está. Bien. Bueno, listo. Eso es lo único que te pedía. Ahora, ¿En qué caso podría usar metro por segundo? Porque y, es kilómetro por hora y pero es un número más chico, ¿no? claro, por ejemplo, si yo te doy el dato en metros y el tiempo en segundos, ahí lo puedes usar. O si te pide que hagas el pasaje, también eso puede pasar, que te haga hacer el pasaje o equivalencias de unidades. Ahora hacemos uno con metros por segundo. Copiando ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, dame un minuto que voy a apagar el fuego. Me olvidé que había Dale. puesto el agua caliente y... a ver. Bueno, acá estoy. Bueno, supongamos ahora, en otro ejercicio, que en vez de pedirnos la velocidad, nos dan la velocidad y vamos a calcular una distancia. Entonces nos van a pedir, por ejemplo, calcular, vamos a poner 30 minutos. Bueno, suponete que te dice así, calcular la distancia recorrida por un ciclista que demora 30 minutos con una velocidad de 10 metros por segundo para llegar a su trabajo. Sí, Bien, acá, ¿qué es lo primero que te está pidiendo? Calcular una distancia, ¿no? sí, la distancia. Bien, para nosotros esa distancia va a ser la posición final, o sea, el lugar hasta donde llegue. Después nos dan un dato que es que este hombre va a tardar 30 minutos en llegar. 30 minutos. Y otra cosa que nos dicen es que la velocidad es de 10 metros sobre segundos. ¿Sí? Bueno, acá hay que hacer una aclaración. Fíjate que vos tenés los minutos, bueno, en la unidad de minutos, y después tenés la velocidad que está en metros por segundo. Siempre que vos estés trabajando en física, no importa el movimiento que vos estés analizando, o sea, el tema que estés trabajando, las unidades siempre tienen que coincidir, o sea, tienen que ser las mismas. Está. Siempre tengo que tener todas las mismas unidades. ¿Y qué pasa? Yo acá el tiempo lo tengo en minutos. Y acá tengo la velocidad en 10 metros por segundo. Entonces, pregunto, el tiempo, ¿en qué unidad lo tendría que tener para que coincida con la de velocidad? Eh,
En segundos. Bien, perfecto. Entonces, esto lo tengo que pasar a segundos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo paso? Bueno, vos te acordarás que yo tengo 60 minutos, perdón, 60 segundos en Igual a un minuto. exactamente. Pero nosotros tenemos 30 minutos. Mm, Creo que serían 1800 segundos. Exactamente. Entonces, en realidad, acá voy a trabajar con este dato de 1800 segundos. Sí. Bien. Bueno. Y ahora, la vuelvo para atrás, veamos qué fórmula nos conviene usar. Porque hasta ahora ya está, tenemos todo lo que necesitamos, el tiempo y la velocidad. Fíjate acá, ¿cuál nos conviene usar si a nosotros nos está pidiendo que calculemos la posición? Eh, Teníamos distancia ahí el Sí, coso. acordate que cuando hablamos de distancia hablamos de posición también. Creo que el de arriba. Perfecto, muy bien. Acá te voy a anotar, siempre que nosotros hablemos de posición final, de distancia, de espacio, a veces puedes encontrar algún ejercicio que en vez de decirte calcular la distancia, te dice calcular el espacio, ¿sí? Siempre está hablando de esto, de nuestra posición final. Bueno, entonces, sabemos que la fórmula es esta, posición final igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo. Bueno, la posición final es lo que quiero averiguar, así que lo dejo de incógnito. Sí. La posición inicial, ¿a vos te dice el ejercicio parte desde algún lado? No. Bueno, O sea, cero. exactamente. En ese momento la posición inicial es cero, que no tenés ningún dato. Si a vos te dijera, el ciclista ya arrancó desde su casa, que es el kilómetro 6, suponete, bueno, ahí le tenés que poner un valor. Si no, le pones cero. Y la velocidad, la decía, 10 metros segundo por el tiempo que vos sacaste recién, 1800. Así que lo que nos dé de hacer 10 por 1800 ya va a ser el resultado. Sí. Bien, ahí está. Y esto nos va a dar 18.000, ¿cierto? 10 por 1800. Bien. Hasta ahora, nuestra posición final distancia recorrida son 1800, 18.000, perdón, me comí un cero, metros. Y listo. Esa es la distancia recorrida. ¿Listo? Los de MRU son así, dentro de todo más cortitos. De que se Este nos corte, lleva decime. como, porque este a veces después de 1800 se le agrega otra ecuación que no me acuerdo cómo era. Creo que es el otro, ¿no? Puede ser que siga el ejercicio y que tengas que averiguar algo más, pero Sí. en este caso no, acá ya termina. Ah, sí. Escúchame, Era el te otro. va, ¿sabes qué? El otro día me pasó que estaba así también con otra chica dando clase y no me avisa que se corta, viste, por los 40 minutos. Si querés cortamos, así no nos quedamos en medio de una explicación y nos volvemos a conectar. ¿Dale? Dale, Así no se nos corta Zoom. Bueno, ahí corto y volvemos a entrar por el mismo link. dale.